Hola, mis estimados videoyentes. Ya hace días que no venía por aquí, pero eso no es de extrañarse en mí. No soy muy constante en estos videos. Y como se los he dicho en repetidas ocasiones, yo vengo e improviso lo que les quiero platicar. Evidentemente, mucho tiempo antes de venir a grabar, voy pensando qué posibles temas, preocupado básicamente por dos cosas, ¿no? Uno, que sean temas que yo domino, que conozco, y en segundo lugar, subordinado, que sean temas que les puedan interesar. Y la verdad es que de esto depende de quiénes son mis seguidores. Repito que tristemente no he encontrado, si es que existe, la manera de saber quiénes son las personas que se suscriben a mi canal y quiénes son los que llegan a verlo y los que le dan like. No he encontrado la fuente aquí en YouTube. A menos que hagan comentarios, tanto en el YouTube o bien en las redes donde a veces copio mis videos, en el Facebook, a veces son bien vistos, sobre todo los temas educativos, porque en el Facebook hay muchas de mis exalumnas y muchos de mis excompañeros eh, de mi vida profesional, que la dediqué casi siempre a los fenómenos educativos, es decir, a los procesos escolares, ¿no? Bueno, entonces, eh, para determinar qué temas pueden ser de más atractivo, pues a veces recorro cuáles son los videos que más vistas han tenido. Y recientemente hay uno que contradice mucho las sugerencias de muchos que me han hecho, que me han sugerido amablemente, que haga mis videos más cortos. Que videos que rebasen los 5, 10 minutos, 15 cuando mucho, ya es muy difícil que se sienten a verlos. Sin embargo, yo tengo videos, sobre todo uno, el antepenúltimo, uno que grabé hace 3 semanas más o menos, que ya se ha vuelto de los más populares que tengo y que dura más de una hora. Eh, y creo que ahí el asunto fue la temática, ¿no? La temática que tiene que ver con la vida contemporánea, con la vida actual. Toca un poco el asunto de las protestas de los opositores al régimen de López Obrador y un poquito el desempeño del presidente de la República. Este, y claro, de su equipo, ¿no? O sea, del Poder Ejecutivo. Entonces me doy cuenta que sí es cierto, al menos las redes se han politizado muchísimo, creo que es sano, pero esto, cuando digo sano, no quiere decir que esté exento de conflictos y contradicciones y enojos y malos humores, ¿no? Y probablemente hasta conatos de violencia. Afortunadamente estos han sido los menos o no han sido muy conocidos, ¿no? Eh, con relación a esto, por ejemplo, el tema educativo, ¿no? El tema educativo es complejo porque creo yo que de por sí es un fenómeno complejo, ¿no? O sea, cómo hay que educar a las personas, quién o quiénes, qué agencias, qué instituciones se encargan de educar a las personas. ¿Por qué es importante educar? Eh, y otra preocupación es por qué se tardan tanto mis videos, por qué me tardo tanto en grabar lo que quiero decir. Y casi siempre me quedo con cosas en el tintero, ¿no? A pesar de que pueda tener un video de casi una hora con 20 minutos. Entiendo que puedan ser aburridos porque soy yo, que tampoco soy así que digas, uy, qué atractivo, qué interesante tipo, físicamente hablando, corporalmente hablando. No, no lo soy, ¿no? Y por más que sea interesante lo que yo pueda decir, pues yo creo que sí, a los pocos minutos pues ya se aburren y se van a hacer sus otras cosas que ocupan sus vidas, ¿no?
No sé en qué momento YouTube marca una visualización, porque yo al principio tenía la idea de que en cuanto te conectabas y abrías el video, te marcaba una visualización. Alguien me dijo que no, que es hasta el final o que incluso es hasta que se ve completo. No lo sé. Pero sí sigo un poco preocupado, digamos, no nada grave. Eh, sí me gustaría, pues, tener más visualizaciones, tener más seguidores. No aspiro a monetizar esto, creo que estoy muy lejos de ello. No puedo filmar videos en vivo para saludar, ¿no? Cosa que me cae muy mal, que alguien está explicando algo y de repente, hola, ¿qué tal? ¿No? E interrumpen mucho, ¿no? Sin embargo, esto parece que no afecta al número de seguidores. Yo creo que el youtuber político de temas políticos, ¿no? El campechaneando, que tiene ya 2.200.000, poco más de 200.000 suscriptores. Y claro, sus visualizaciones se cuentan por decenas de miles, ¿no? Este, Él es uno de los que interrumpe mucho su exposición para saludar a quienes van presentando, porque él sí, muchos de sus videos, si no es que todos, los hace en vivo. Entonces, pues va saludando, ¿no? Y bueno, es muy entrecortada eh, su participación, ¿no? Su exposición de los temas que toca. Y como él lo dice, él es un eh, youtuber López Obradorista. Incluso dice, yo no soy partidario de Morena, yo soy López Obradorista. Eh, y cuenta que, cosa que es creíble, que sigue a López Obrador y lo apoya desde YouTube y en sus redes sociales desde antes del 2006, cuando eh, Felipe Calderón se roba. Hay muchas evidencias, ¿no?, que hacen claro que sí, que fue un fraude electoral del tamaño gigante, ¿no? Y en el que estuvieron involucrados, por supuesto, y lo confiesa Fox, ¿no? El entonces presidente Fox, que si acusan a López Obrador de que tenía un mando absoluto sobre los aparatos gubernamentales y los propios aparatos no gubernamentales o estas instituciones autónomas. En ese entonces el presidencialismo, el poder presidencial se ejercía a la sorda, ¿no? Y sin cortapisas, ¿no? Este, entonces, él lo confiesa, que uno de sus grandes orgullos fue haber podido evitar que López Obrador llegara a la presidencia. Digo yo, bueno, muchos nos lo preguntamos, ¿no? ¿Qué significa esa confesión? ¿Por qué está orgulloso de ello? ¿Qué hizo para que no llegara a la presidencia? Evidentemente no tuvo una buena presidencia de la República. Eh, si Peña Nieto fue atacado, fue criticado, la gente, el pueblo, la ciudadanía se burlaba mucho de él por la bola de dislates que cometía, sobre todo al hablar, ¿no? Hay montones de anécdotas, ¿no? No se diga Vicente Fox, ¿no? Que no solo eran disparates hablados, sino también hechos. Ustedes recordarán que en una gira que hace con su esposa a China, en China hay un monumento ancestral de los guerreros de terracota. La terracota es arcilla, ¿no? Entonces, en una cueva, chinos ancestrales de hace muchos siglos, muchos siglos, construyeron un ejército dentro de esta cueva de guerreros de aquellos años. Estamos, pues creo yo que eso tiene más de 1000 años, ¿no? Pues no se pasan Fox, el Foxote y su Martita enanita a jugar ahí entre los guerreros y se escondían y corrían, ¿no? Y evidentemente son piezas frágiles, ¿no? Y evidentemente esto está prohibidísimo para el público. A ellos les valió grillo y se metieron a jugar allí, por ejemplo, ¿no?
esos son algunos de los dislates que cometió Fox. El otro, desde que prometió que iba a acabar con las víboras y las tepocatas, todos los corruptos, y que él iba a pescar peces gordos y no pececitos, ¿no? Y al final de cuentas no hizo nada contra la corrupción, al contrario. Se benefició de ella, y no solo él, sus hijastros, ¿no? Recientemente se supo que, por ejemplo, una de sus hijas, también adoptivas, porque él no tuvo hijos, yo supongo que es un hombre con problemas de esterilidad, porque no tuvo hijos naturales, él tenía hijos adoptivos y cuando casa con la Marta Sagún, pues también tiene sus hijos adoptivos, mayores que los de Fox, pero no tuvieron hijos, ¿no? Eh, entonces resulta que una de sus hijas adoptivas está involucrada en esta secta de esclavitud sexual y de pues sí, de perversión sexual, llamada Nexium, así le dicen, pues, ¿no? Es N-V-X-I-M, Nexium. Además de otros hijos de presidentes de la República, incluyendo a Emiliano, el hijo de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, fuera de eso, la única posibilidad de que Fox haya impedido la llegada de López Obrador al poder fue, por supuesto, la confabulación con otros poderes, con otras instituciones, con políticos, con empresarios, para lograr, en esa noche que yo recuerdo que pues, iba López Obrador con ventaja, ¿no? Y de repente ya en la nochecita, cerca de, pues sí, del anochecer, empieza a caer la votación de López Obrador y empieza a subir la de Felipe Calderón. Y de pronto, Felipe Calderón rebasa, ¿no? Y llega a aventajar por 0.56% a López Obrador, ¿no? Y le reconocen el triunfo, le dan su constancia de mayoría y se hace presidente. ¿Qué pasó allí? Pues hay muchas denuncias, ¿no? Parece ser que uno de los parientes de Margarita Zavala fue el encargado de eh, instalar y darle mantenimiento al software que se encargaría en el Instituto Nacional Electoral de hacer el conteo electoral, el conteo de votos, ¿no? Y se dice que por ahí le metieron un algoritmo de tal manera que a partir de cierta hora, cada voto que se computaba para López Obrador le daba 2 al, a Felipe Calderón, ¿no? Entonces así muchos explican cómo es que se da este cruce de las líneas, ¿no? O sea, viene arriba López Obrador, ¿no? Hay momentos en que va creciendo su ventaja, pero a partir de cierta hora, pum, empieza a caer constantemente. O sea, en una pendiente eh, típica, o sea, bueno, no típica, sino homogénea, ¿no? Tan homogénea como la elevación de los votos a favor de Felipe Calderón. Entonces, bueno, ahí puede estar la clave de lo que ya fuera del poder, ya durante el mandato de Felipe Calderón, Fox se declaró orgulloso que una de las cosas muy buenas que hizo en su gestión fue evitar el triunfo de López Obrador. Evidentemente lo querían descarrilar desde antes a López Obrador. ¿Por qué? Pues porque ha sido claro en sus declaraciones, en sus posturas, en la identificación de sus adversarios, ¿no? Empresarios que, como él bien ha dicho, son más que empresarios, son traficantes de influencias, ¿no? Y muchos de ellos, se hacían poderosos y millonarios empresarios porque hacían sus negocios con el gobierno, ¿no? Y es ahí donde viene el tráfico de influencias, o sea, ellos no ganaban sus grandes capitales a partir de la venta, de la innovación, de la creación de algún producto, ¿no? Eh, no, le vendían servicios de construcción, de
dotación de alimentos, de nutrientes, de transporte al gobierno. Y el gobierno, no, mentira, que estos concursos, estas licitaciones, se hayan hecho de manera clara, transparente. Eh, Recuerdo que un compañero, ex compañero de la universidad, diseña junto con otros compañeros investigadores un software que permitía ubicar los lugares donde se cometían los delitos en las ciudades, eh, y detectar el movimiento, ¿no? Cómo se movían los delincuentes, cómo se movían los lugares donde se cometían los delitos, los asaltos, los homicidios, las violaciones, y así más o menos poder empezar a identificar geográficamente dónde podían ser arrestados. Él me cuenta que llegó con las autoridades de seguridad pública, cuando yo trabajaba en seguridad pública, en un puestecito chiquito de jefe de departamento, y no tenía nadie. El subordinado yo era el departamento, pues, el departamento de difusión académica. Y ahí es donde me lo encuentro y me dice, ay, es que vengo a proponer aquí al secretario ejecutivo un, un software para detectar, para mapear la ocurrencia de los delitos y poder establecer rutas por donde se mueven los delincuentes. Ah, pues qué padre, pues buena suerte, suena muy interesante, luego me lo enseñas. Eh, Me lo vuelvo a encontrar a él en una reunión de ex compañeros y le pregunto qué pasó y dice, nada, dice, pues es que no sabía, dice, yo no lo sabía. Y me extraña porque él siempre fue militante del PRI, allá en el municipio de Tlalnepantla. Eh, sí, si no militante, sí simpatizante, ¿no? Con buenas relaciones en el gobierno municipal, en el gobierno estatal. Y dice, pues es que yo no sabía, dice, pues yo pensé que la licitación era ofrecer calidad en el producto, utilidad y precio, ¿no? Un buen precio. Y a él se le ocurrió dar un buen precio, no me hagan mucho caso, creo que eran 3 millones de pesos los que pedía por su software, y la instalación y el mantenimiento, etcétera, ¿no? Y que lo recibieron muy bien y que le dijeron que seguramente iba a ser aceptado, iba a ser comprado, o que en todo caso entraría en licitación. Y entró en una licitación restringida, es decir, se invitó a 3 proveedores para dotar al gobierno federal de este software. Eh, Cuando le llaman para que vayas a ver cómo fue el resultado, pues él pensó que ya la había hecho, ¿no? Que ya había logrado venderle algo al gobierno a un precio bajo. Dice, pues es un precio bajo para lo que significa esto. Pero para él significaba, pues, adquirir una buena cantidad de dinero, ¿no? Eh, y claro, el prestigio de lo haber vendido, bla, 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 ¿no? Todo lo que significa ganar una licitación de este tipo, un concurso. Entonces, cuando me lo encuentro y le pregunto cómo te fue, dice, no, dice, pues la perdí. Digo, pero ¿cómo? Le digo, pues por lo que me platicaste suena re bien, yo te conozco, eres un tipo trabajador, inteligente, disciplinado, honesto, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, no, dice, pues es que se me fue la onda, dice. Yo di un precio muy bajo, era el precio más bajo, y teníamos más o menos el mismo nivel de calidad y de capacidad en los software de las compañías que participaron, dice. Pero la que ganó fue una que pidió, creo que 5 o 6 millones de pesos, casi el doble de lo que él pedía. Entonces cuando él ve eso, dice, pregunta, dice, oiga, dice, pero si yo les ofrecí el mejor precio, y que la persona que lo atendió, que era un subdirector, creo, no sé, un director de área, le dice, va, siéntate, tómate un cafecito, vamos a hablar. Dice, mira, dice, sí, es muy bueno tu producto, pero aquí el problema no es ese. El precio, por supuesto que era el mejor, por mucho, pero ese no es el problema. Bueno, más bien ese es el problema, que era de muy bajo costo.
Dice, no entiendo. Dice, es que tienes que entender. Dice, de este dinero que vamos a pagar, nosotros vamos a pedir más, vamos a reportar más, que gastamos más dinero. Entonces, mientras más alto es el precio, nosotros podemos un porcentaje de ese precio. ¿Para qué? Para repartirnos. Así que se lo dijo cínicamente. Y esto sucedió, por supuesto, durante el mandato de Fox, ¿no? Ya era una práctica hiper conocida, ¿no? Que al gobierno le dabas precios más caros y que el gobierno compraba los precios más caros porque con eso le alcanzaba para hacerse de un dinerito y repartir a todas las personas que pudieran estar involucradas en esa licitación y callar la boca con dinero, ¿no? Y hacer cómplices. Ahí hay un ejemplo muy clarito, muy nítido, ¿no? De cómo, sí, las, las famosas licitaciones, que se supone que es un mecanismo para lograr más transparencia y honradez en las adquisiciones que hace el gobierno a particulares, pues estaban ni transparentes, ni honestas, ¿no? Sino que pronto encontraron el mecanismo para, pues para las corruptelas, ¿no? Bueno, eh, esta idea, ¿no? De que las licitaciones son la garantía de la claridad, es una falacia. Ustedes vean la obra pública que dejó pendiente de su gobierno en el Estado, el propio Peña Nieto, ¿no? Y lo pueden ver, por ejemplo, con una vialidad que hasta la fecha sigue inconclusa, ya tiene desde que salió Peña Nieto de esa gubernatura, ¿no? Antes de ser presidente, y luego que vino Erubiel y pasó todo el sexenio de Erubiel en la gubernatura de los Estados de México y todo lo que lleva ahora del Mazo. Y resulta que el famoso viaducto bicentenario que se iba a inaugurar para el bicentenario del inicio de la independencia, de la guerra de independencia, es decir, para 2010, pues ahí está, trunco, ¿no? Es el segundo piso que va sobre el Boulevard Ávila Camacho, que es el inicio de la carretera a Querétaro. Eh, y no se ha terminado, ¿no? Ni está continuando la obra está detenida. Y está detenida por una serie de conflictos legales, donde están interviniendo montones de intereses, ¿no? Que yo no tengo idea de cómo esté la cosa. Pero ahí tienen ustedes una obra inconclusa. Lo que se llegó a construir, por supuesto, que se encargó a una de las empresas constructoras favoritas de Peña Nieto, y que seguramente cuando Peña Nieto llega a la presidencia de la República después de ser gobernador del Estado de México, pues se la lleva y también le concede un montón de obras que no terminaron del todo, ¿eh? ¿Qué les digo yo? Una obra que se suspendió antes de iniciar, el famoso tren bala a Querétaro, ¿no? Eh, y esto fue una obra que se quiso contratar con compañías chinas eh, que ganaron la licitación y se la ganaron a compañías canadienses, Bombardier, ¿no? Que ha hecho muchos vagones de los trenes, de los convoyes del metro de la Ciudad de México. Es una compañía canadiense, franco-canadiense, con gran experiencia en la elaboración de trenes, de vías y de todo lo que tiene que ver con la cosa ferroviaria, ¿no? Eh, y hay otras, ¿no? En fin, como ven, este, yo empiezo a tocar un tema y voy hilvanándolo con ejemplos para que quede claro lo que yo quiero decir, ¿no? Y estoy convencido también, aquí paso a otro tema tal vez, que los temas políticos suelen tratarse con una inmediatez propia del periodismo, ¿no? Y no digo que sea malo,
pero digo que es insuficiente, que un proyecto político de la envergadura de un proyecto de nación tiene que ver con la historia, tiene que ver con las posibilidades de desarrollo histórico. Si nos vamos un poquito o un mucho para atrás, ¿no? Digamos, a los regímenes inmediatos después del triunfo de la revolución, que ahí hay otro asunto, ¿no? Cuando termina la revolución, la verdad es que nadie lo sabe, bien a bien, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque todavía el general Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, eh, fue un general revolucionario. Él peleó en la revolución siendo muy joven. Y en su momento fue el presidente más joven que llegó al poder, ¿no? Y el que finalmente logra una de las principales demandas de la revolución, que era la repartición justa de la riqueza. Digamos que esta es la respuesta que se hace al zapatismo. Y tengan en cuenta que el zapatismo fue la fuerza revolucionaria más poderosa, más fuerte que se dio en el centro sur de la República. Entonces, ahí dicen, pues hasta ahí llegó la revolución, ¿no? Porque el siguiente presidente también es un general, Ávila Camacho, pero él ya no participó en la revolución, no fue un combatiente de la revolución, es un heredero de la revolución. Bueno, hasta allí, por lo menos, hasta Lázaro Cárdenas, todos los presidentes anteriores, que además se mataron unos a otros, el primer presidente ya en el régimen revolucionario o después de la revolución, pues fue Venustiano Carranza, ¿no? Y a Venustiano Carranza lo manda a matar Álvaro Obregón, que es el siguiente presidente, ¿no? Y Álvaro Obregón trata de reelegirse y entonces es Calles, el que ya era presidente en funciones, es decir, eh, Álvaro Obregón es presidente entre el 1920 y 1924, eran periodos cuatrienales, y después de que sale, sube Calles al poder, del 24 al 28. Sin embargo, el todavía carismático y todavía poseedor de las simpatías del grueso de los votantes, en ese entonces solo votaban los hombres, las mujeres no votaban, era una población muy pequeña. Después de la revolución, la población quedó en 15 millones de habitantes. Crecía más lentamente porque había mucha mortandad infantil. Entonces, era una república pequeña, ¿no? Con poca población, en un territorio enorme. El caso es que se le ocurre a Obregón lanzarse como candidato para ocupar la presidencia en el periodo que iba del 28 al 32. Entonces se dice que fue Calles quien lo mandó matar. Calles, que era un hombre que propugnó por el Estado laico, por la educación laica, que reforzó la idea de que las iglesias no debían de intervenir en la vida pública del país, ni siquiera en la educación. Ahí es donde viene la idea de la educación socialista, ¿no? Una educación socialista basada en la ciencia y no en la religión. Aquí sí hay que aceptar que la explicación científica del mundo, de las cosas, de la humanidad, de los fenómenos sociales, es opuesta a la explicación religiosa, porque la explicación religiosa pues todo lo resuelve con Dios, ¿no? O en el catolicismo, Dios, alguna de las vírgenes, alguno de los muchos santos que hay y que ha habido, porque hay algunos que les quitan la canonización y se los dan a otros, en fin. Y claro, esto no facilita un entendimiento racional del mundo, ni un entendimiento racional entre los seres humanos, ¿no? Y aquí es donde viene el asunto.
que quería tocar y que ya me llevé media hora, ¿no? Para llegar al meollo de lo que quería hablar, la importancia del lenguaje. Déjenme cerrar este asunto de la revolución para que vean cómo un movimiento social gigantesco, muy sangriento, la Revolución Mexicana, deriva en la consolidación de un Estado nacional, que a partir de entonces ya no ha sufrido invasiones, que a partir de entonces ha tenido una diplomacia que ha sido admirada y respetada por casi todas las naciones del mundo. Y esto no quiere decir que México no siga siendo, digamos, uno de los países favoritos de los imperios en turno, de las economías imperialistas, para hacer negocios, para extraer materias primas, e incluso para tener influencia política a nivel del primer mandatario, a nivel del presidente de la República, ¿no? Pero desde entonces el país se ha desenvuelto en una paz relativa, es decir, no ha habido una guerra contra otra nación. El ejército mexicano no ha tenido que pelear contra otro ejército regular de ningún país. Y esto no quiere decir que la sociedad mexicana sea muy pacífica. Sobre todo a partir de que ya Fox echa a andar al ejército calladito, no hizo gran espectáculo, no hizo gran show para decir, ahora voy a meter a las Fuerzas Armadas para controlar el narcotráfico. Y esto porque desde ciertas corrientes del gobierno estadounidense les interesaba detener el flujo de drogas, el flujo no controlado por ellos, porque sabemos que los estadounidenses son los más grandes consumidores de drogas de todo tipo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, ¿no? Como pasa también en los presidios aquí en México, ¿no? Si tú quitas la droga, el tráfico de drogas en las cárceles, híjole, tienes motines garantizados. ¿Por qué? Porque muchos de los presos son adictos y tienen que seguir consumiendo su dosis de alguna droga, preferentemente los que lo llevaron a la cárcel, ¿no? E incluso para soportar las penurias de la cárcel, ¿no? Entonces en la cárcel se consumen drogas. Si cierras el paso a las drogas, y esto es una conseja que no es admitida oficialmente por nadie, ¿no? Que sí hacen falta las drogas en los presidios para que más o menos estén en paz y no se amotinen. Bueno, pues le pasa lo mismo por escala macro, a escala mucho mayor, en los Estados Unidos. Si los Estados Unidos de verdad detienen el flujo de drogas, ellos las empiezan a producir, como pasó por ejemplo con la marihuana, ¿no? Hay sospechas, esto lo han dicho muchos investigadores del problema del narcotráfico, que Estados Unidos empezó a ser un gran productor de marihuana, no tanto porque se desarrollaron o porque dejaron de recibir la marihuana que llegaba de México, de la misma Colombia, ¿no? No, sino porque les interesó empezar a participar en ese negocio, en ese gran negocio. Eh, Después del tráfico de personas y el tráfico de armas, las drogas son el negocio ilícito más productivo y más rentable que hay en el mundo. Entonces, pues los gringos dijeron, pues, ¿para qué andamos comprando, no? Si aquí la podemos producir. Y esto los ha llevado, que creo que son 17 estados en la Unión Americana, que tienen ya perfectamente legalizado la producción, la distribución y el consumo de drogas, incluyendo el uso lúdico, el uso placentero, o sea, por pacheco, ¿no? O sea, nada que ver con tu salud o con ser que es un ansiolítico, te
te aliviana, ¿no? Decían los pachecos, te aliviana, te baja la neurosis, te reduce los niveles de ira, te vuelve un poco más apático, más abúlico a lo que sucede, ¿no? Y eso te permite vivir más tranquilo. No solo ese uso, que ese es un uso terapéutico, digamos, ¿no? Te cura la ansiedad. Pero también están los otros usos, por ejemplo, se sabe que también es la marihuana una sustancia que genera apetito, que te da apetito, el famoso monchis, ¿no? Entonces, sobre todo quienes tienen tratamientos médicos muy agresivos, como por ejemplo las quimioterapias, eh, muchos de los malestares provocados por las quimioterapias se reducen o desaparecen consumiendo marihuana, preferentemente fumada, ¿no? No solo esos usos, o bien los usos médicos que están comprobados ancestralmente, ¿no? Que es buena para las reumas, así como untadita, digamos, ¿no? Ayuda a la relajación muscular también, ¿no? Esos son algunos de los usos médicos que yo sé, que nunca me he puesto a estudiarlos. No. El uso lúdico, el uso por placer, ¿no? De la marihuana. También es el que está autorizado en 17 estados de la Unión Americana, entre ellos el estado mayor, el más grande, el más poderoso, el más poblado, no más grande territorialmente, pero sí el más poblado, California. Pero resulta que no, la DEA no acepta el tráfico de drogas a través de las fronteras, sobre todo a través de la frontera con México. Y todo esto nos lleva a preguntarnos por qué en México no se acepta el uso lúdico de la marihuana. Ya va para 2 años en el poder López Obrador y uno de sus compromisos fue buscar la regularización de la producción, la distribución, la comercialización y el consumo de las drogas en general, por lo menos de la marihuana. No ha pasado, no ha sucedido. ¿Por qué? ¿Por qué no ha salido la iniciativa de ley ni de ninguna de las dos cámaras, ¿no? Ni tampoco del Ejecutivo Federal? Es decir, ni de los senadores, ni de los diputados federales, ni de la Presidencia de la República. Entonces, pues simplemente no se ha discutido. Sucede con muchos otros casos de temas que tienen que ver con esto que le llaman ahora las posturas progresistas. A mí me choca este término, pero bueno. Las posturas de avanzada, ¿no? El matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? El aborto, que este asunto del aborto se ha quedado a nivel de legislaturas locales, a nivel de la legislación local. La Ciudad de México fue la primera que reconoció que las mujeres embarazadas tenían derecho a abortar siempre y cuando sucediera en las 12 primeras semanas del embarazo. ¿Por qué? Porque la evidencia científica dice que un embrión no se conforma todavía como ser humano ni como persona, sino que empieza a conformarse a partir del 3er mes, porque ya hay diferenciación de los distintos órganos y tejidos del cuerpo. Yo he visto en internet, por ejemplo, ¿no? Un feto de elefante, de una fotografía de un feto de elefante, junto a la fotografía de un feto, de un embrión de elefante y un embrión humano, y son idénticos. Un embrión de cocodrilo es idéntico, es decir, hasta allí no se ha diferenciado en las primeras 3 meses de gestación, en el caso de los seres humanos,
el producto, el embrión, se convierte en feto porque ya tiene todos los rasgos anatómicos y fisiológicos de un ser humano, ¿no? Sus piernitas, sus bracitos, sus orejitas, todo, todo, todo. E incluso ya hay latidos del corazón, ¿no? El corazón ya está desarrollado y ya empieza a latir. El del feto. En el embrión no, todavía no. No hay circulación sanguínea, todo depende de la madre, todavía forma parte del cuerpo de la madre de alguna manera. Entonces, esto tampoco se ha implantado a nivel nacional, así que digas, hay una ley nacional de salud que permite y garantiza que antes de los 3 meses las mujeres que deseen abortar por la razón que sea, tienen derecho a hacerlo. Esta es la postura más radical, digamos, ¿no? Porque en algunos estados pues han dicho, bueno, si el producto es resultado de una violación, pues bueno, igual y sí, para las mujeres violadas y que quedan embarazadas, es muy desgarrador, ¿no? Saber que el padre de su hijo, que seguramente es un hijo muy querido, es el que la agredió y que le causó un trauma profundo, ¿no? Esto debe ser muy difícil. Lo mismo sucede con las mujeres que ya tienen, que les gusta 7, 8, 9, 10 hijos y les viene otro. Híjole, a lo mejor les convendría no tenerlo. ¿Por qué? Porque va a haber más dificultades para atenderlo, ¿no? Eh, y evidentemente, que yo sepa, no conozco a ninguna mujer que recurra al aborto como un método anticonceptivo, como lo señalan, como calumnian los partidarios de la defensa de la vida desde la concepción, es decir, desde que el esperma fecunda al óvulo, ¿no? Pues no, o sea, perdón, ahí todavía no hay una vida propia. Se está gestando una vida propia y va a tardar 3 meses, por lo menos, en tener ya ni siquiera todavía no una vida propia, sino ya tener las condiciones para seguirse desarrollando y digamos a partir de los 6 meses de edad, pues ya hay ciertas posibilidades de que ese pequeño ser, ese feto, que sigue nutriéndose a través del cordón umbilical, que sigue sin respirar aire, ¿no? Sino recibiendo el oxígeno a través de la sangre que la madre le suministra por el cordón umbilical, pues podrán nacer a los 6 meses de gestación, pero su sobrevivencia es muy incierta, ¿no? Evidentemente tienen que pasar al menos los 8 meses, 8 meses y medio, los 9 en el mejor de los casos, para que entonces ya se pueda hablar de un ser independiente y de una vida propia, porque ya respira por sí mismo. Ese primer grito que dicen que es el llanto, pues a lo mejor sí es el llanto de decir, ay, ya salí al mundo terrible, ¿no? Y me salí de este mundo protegido que era el vientre de mi madre, ¿no? No, 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 el bebé no tiene conciencia de eso. O sea, pega un alarido porque es su forma de respirar. Su primer respiro exhala en un alarido, ¿no? Grita el bebé. Eh, Esto no se ha llevado adelante. ¿Por qué? Yo creo que en buena medida, o sea, no creo que sea la solución tampoco, pero creo que tiene que ver con el uso de las palabras, con la forma del lenguaje, ¿no? Hablando de la concepción, hablando de este último asunto, yo recuerdo que cuando daba mis clases, pues yo me preguntaba qué es un concepto. Al principio, cuando yo estudiaba, pensaba que el concepto era la palabra. Y luego me clarificó mucho la vida cuando caigo en la cuenta, lo explica un maestro, a partir de la explicación de un maestro, caigo en la cuenta de que el concepto no es la palabra, sino la idea que está atrás de la palabra. Es decir, lo que concibes intelectualmente y que está designado por la palabra, ¿no? Y esto sucede a todos los niveles. Les decía yo a mis alumnos, a ver, si yo digo la palabra Pepe,
¿Quién tiene a un Pepe en la cabeza? Todas alzaban la mano. Excepto algunas vaciladoras que decían, no, es que yo no tengo a uno, tengo a muchos Pepes en la cabeza. Ok, ¿no? Pero fíjense lo que despierta esta conjunción de sonidos. Ahora, si escribo Pepe o José, ¿qué sucede? Pues lo mismo. Se genera una idea, se genera una imagen en el pensamiento, ¿no? Y anécdotas y cosas, y bueno, y vienen las historias, ¿no? Entonces, el concepto, fíjense, es producto de una concepción. Entendida la concepción como tu forma de interpretar y de explicarte tu vida, la vida de los otros, el mundo y hasta donde alcances, ¿no? Esa es una concepción. ¿Cuál es tu concepción del mundo? Ah, pues yo creo que el mundo es un planeta redondo, o no, o es plano, o es ovalado, o es un geoide, ¿no? Los astrónomos ya le dieron el nombre desde hace muchos años, ¿no? Dicen, no, es que no es una esfera, es que no es una canica, no es una bola, ¿no? Tampoco es un óvalo, no es un ovoide, es un geoide, porque es la forma que adoptan los planetas, en particular el planeta Tierra. Un poco ensanchado del ecuador y un poco aplastado de los polos, ¿no? A la distancia lo puedes ver como una esfera, ¿no? Y esto tiene que ver, insisto, la idea de les preguntaba yo capciosamente a mis alumnos, ¿cuál es el producto de la concepción? Entonces, pues claro, las que eran muy religiosas, muy mochas, ¿no? Y que tenían un código, digamos, muy tradicional, muy convencional, pues decían que el producto de la concepción era el embarazo, ¿no? Otras decían directamente el bebé, ¿no? El producto de la concepción es el concepto, porque yo les estoy hablando en términos, digamos, epistemológicos o gnosiológicos, lo que tiene que ver con el conocimiento, no con la producción, la procreación, es decir, la producción de nuevos seres humanos, de nuevos individuos humanos, ¿no? Porque ahí hay un problema biológico. Eso lo estudia la biología, la anatomía, la ginecobstetricia, etcétera, etcétera, las ciencias médicas en general, ¿no? Y nosotros, pues yo soy sociólogo, doy materias de ciencias sociales, historia, sociología de la educación, antropología, bla, bla, bla. Pues yo les estoy hablando de este código, entonces yo les voy a pedir que cuando estén conmigo, pues pongan ese canal, ¿no? Porque si empiezan a confundirse con el otro canal, con el canal biológico, es decir, con el código biológico o con el código religioso, pues nomás no nos vamos a entender. De ahí la importancia de definir el significado de las palabras que uno va a usar. Y esto tiene que ver, pero ya lo voy a desarrollar en otro video, con una profunda decepción que sufrí hace unos pocos días porque me obligué a aceptar una invitación a ver un debate convocado por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo sobre la Ley General de Educación Superior. Y bueno, se habla de educación como si todos entendiéramos de qué se trata. ¿De qué se trata la educación? Yo ya hace algunos videos que les dije, es que está mal el nombre. No es la Secretaría de Educación Pública, es la Secretaría del Sistema Escolar Mexicano, que no es lo mismo. ¿La escuela educa? Sí, por supuesto que educa. Pero hay muchas otras agencias educativas, es decir, todo lo que te produce un aprendizaje, todo lo que te permite generar un aprendizaje, aprender cosas, es proceso educativo, ¿no? Y generalmente hay alguien que enseña y alguien que aprende, pero hay muchas veces en que uno aprende solito, ¿no? Todo eso es educación. Por eso es que la palabra educación puede significar buenas costumbres, buenos modales,
buenos conocimientos, ¿no? Una buena moral o bien una gran escolarización, ¿no? Y cuando digo una gran escolarización, digo que estudiaste mucho, ¿no? Que no te quedaste nada más en los consabidos niveles de educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación media superior, educación superior, que ya serían las licenciaturas, y los posgrados, ¿no? Maestría y doctorado básicamente en este país. Eso no es toda la educación. Pero eh, estos participantes en este foro de discusión convocado por el Partido del Trabajo para avanzar hacia una ley general de educación superior, pues simplemente omitieron una definición operacional, es decir, ¿por qué operacional? Porque con ella vas a operar algo. Tal vez las discusiones sobre una ley para que todos entiendan lo mismo, ¿no? Y claro, si tú lo dejas así nada más, pues la educación superior, entonces inmediatamente empiezas a pensar en universidades, politécnicos, institutos tecnológicos, escuelas que imparten licenciaturas y de las cuales egresas con una cédula profesional que te permite, que te da licencia al Estado, el Estado mexicano, te da licencia para ejercer esa profesión. Esto es la educación superior, ¿no? Pero hay otros aspectos de la educación. Yo diría que la educación más importante, la más abundante, la más básica, la más fundamental, no se da dentro de las escuelas, se da en los muy distintos ámbitos societarios, es decir, los espacios de interacciones con los demás que te van dando aprendizajes. Y ahí están, por supuesto, la familia, pero no la familia nuclear nada más, de papá, mamá, hijitos, bueno, hermanitos, ¿no? No, también la familia más amplia, los primos, los tíos, las herencias, ¿no? No monetarias, sino las herencias culturales que se van transmitiendo de una generación a otra y que a veces tienen que ver hasta con el orgullo de portar un apellido. Es que los Pérez no somos así, ¿no? Bueno, ahí te van educando también. Pero también educa la calle, educan los amigos, educan los enemigos, ¿no? Educa el espectáculo callejero. Porque vas aprendiendo cosas, muchas cosas. Todo eso es educación. Entonces, cuando se confunde la educación con la escuela, a mí me parece que ya se arranca mal, ¿no? Porque la principal tarea de la educación escolar no es la transmisión de conocimientos, no. Tendríamos que decir la transmisión, la recepción de conocimientos, sobre todo la recepción de conocimientos, la adquisición de conocimientos, pero no solo de conocimientos. Te dan hábitos, te dan valores, hay emociones que se aprenden, sentimientos que se aprenden, ¿no? Entonces yo creo que habría que hablar no de la educación superior, sino de las escuelas profesionales, porque te dan una profesión, ¿no? Este, y en el entendido de que en la escuela sí se da un proceso educativo sistemático, formal, ¿no? Eh, que mucho tiene que ver con la transmisión y recepción y adquisición de conocimientos, pero sobre todo formas de relacionarse. Eh, a lo mejor, como decían, no te da la educación escolar, no te da conocimientos, pero sí te da conocidos. Y muchas veces, casi siempre, diría yo, en este país, el éxito profesional no depende de tu calidad profesional, sino de la cantidad, calidad y poder de los conocidos que tienes, ¿no? Sales de la universidad y si tienes un buen conocido, que te quiere, que te reconoce, y tiene otras oportunidades, a lo mejor te presenta con otro conocido de él que te puede dar un buen empleo, ¿no? Yo solo así me explico cómo
eh, hijos de altos funcionarios que no es que sean limitados, sino que están muy verdes, muy chavitos, ¿no? Muy inexpertos, pues de pronto, así a la primera y sin su muerto, hacen una licenciatura, hacen un posgrado, y con ese posgrado, una maestría, un diplomado, lo que sea, ¡pum!, obtienen en el gobierno puestos importantes, puestos donde van a tomar decisiones que afectan a muchos, ¿no? Y ok, tienen los conocimientos escolares, qué bueno que los tengan, ¿no? Pero hace falta el conocimiento de la realidad real, no de la realidad virtual que aparece en los libros, en los periódicos, en las revistas y por supuesto en Internet, ¿no? Tengamos en cuenta que todo lo que decimos aquí se refiere a la realidad, o sea, es una realidad virtual de la realidad real, ¿no? Por eso es que también a mí se me largan los videos, porque le dedico mucho tiempo a la explicación, definición de los términos centrales que uso en mis videos. Por eso es que de pronto alguien sin mucha experiencia escolar, digamos, me criticó, dice, oye, pues están muy padres, pero luego pues ya no sé de qué estás hablando, ¿no? Dijiste que era un tema y luego te vas por otro tema. Pues sí, es que así es la realidad está revuelta. Y esta realidad virtual es más complicada, ¿por qué? Porque en lugar de vivirla tenemos que explicarla, ¿no? Y tenemos que explicarla con palabras. Y si las palabras todas tienen sus connotaciones, es decir, más de un significado, hay que dedicarle un ratito o un ratote a explicar el significado con el que se va a usar la palabra, en este caso los videos, y también en explicar cuáles son los significados que no se van a usar, ¿no? Eh, por eso es que de pronto parece ser que yo me pierdo, pero no me pierdo. Llego a donde quiero llegar. Y claro, eso sí, me tardó mucho. Eh, yo espero que la línea, más o menos, que argumentativa, que no es una sola línea, ¿no? Sube, baja, profundiza en unas cosas, se va a la superficie, generaliza, particulariza, ¿no? Eh, creo yo que esto hace que mis pláticas en estos videos sean más vivas, ¿no? Y creo yo, espero, que más cálidas también. Y no es la exposición sistemática de ideas como me enseñó mi padre que se deberían dar las conferencias, ¿no? Ya para terminar, les cuento las 4 fases que decía mi padre que debían de seguirse en una conferencia didáctica, es decir, una conferencia que pretende el aprendizaje de los otros más que el lucimiento del ponente. Dice, primero, una introducción motivante, es decir, narrar un chiste, una anécdota, una necesidad, ¿no? Que capte la atención del público y lo motive a escuchar toda la charla. En segundo término, una exposición sistemática de ideas. Y esta, si todavía no te la sabes bien, hay que llevarla anotada. ¿Qué tema vas a tocar primero? ¿Cuáles son sus subtemas? El segundo tema, todo el temario. En tercer término, una reiteración de ideas. De alguna manera repites sintetizando la temática que acabas de desarrollar. Ese es el tercer momento. Y el cuarto momento son las conclusiones, ¿no? Dice, y estas hay que hacerlas preferentemente a partir de los comentarios, de las preguntas del público, ¿no? Ahí están los 4 momentos. Introducción motivante, exposición sistemática de ideas, reiteración de ideas y conclusiones. ¿Yo sigo esto? No, no lo sigo. Yo soy más libre, ¿no? En fin, aquí dejo esto, ya voy para 1 hora. Espero que quien haya llegado hasta acá me haga algún comentario, ¿no? Si lo creen pertinente,
pueden difundir, se los agradecería mucho que compartieran este video, que como ven tocó muchos temas, ¿no? Pero si se fijan, todos los temas están ligados a este proceso de conocimiento del fenómeno social y sociopolítico de este país y que puede ser aplicable a muchos otros países. En fin, ustedes dirán, yo aquí ya le paro, tengo 1 hora con 25 segundos. Nos vemos.